Hermanos, mire, les compartía que hoy va a ser una enseñanza cortita, porque sé que después tienen reunión a las 20 horas, y de paso aprovecho para meter esta enseñanza que me va a servir después para el otro lunes, cuando hable de Elías. Hoy voy a ver esta enseñanza como la que sigue acá, que son cortitas. Hay dos en el día de hoy que son cortitas. Están asociadas, vinculadas en un grupo que los llamo yo interesantes, que son cosas así como raras y poder explicarlas. Bueno, comienzo. El tema es los cuervos que alimentaron a Elías. En Primera de Reyes 17, versículo 2 al 4, dice, y vino a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib. A ver, de Querib. Que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La palabra cuervos en la Biblia de referencias Strong figura como H6158 y es la palabra Oreb. Ahí mismo, en Primera de Reyes, del versículo 5 al 6, dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y los cuervos, otra vez es la misma palabra, con la referencia H6158, y la palabra es Oreb, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahí tenemos las dos veces que está la palabra Oreb. Esto es en hebreo. Acuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y acá la palabra que resaltamos es que le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Es interesante analizar los dos pasajes anteriores de Primera de Reyes. Primera de Reyes, en capítulo 17, versículos 2 al 4, dice que los cuervos le darían de comer al profeta. Podríamos imaginar que este tipo de aves le podrían proveer gusanos, saltamontes, grillos, semillas, alguna fruta, ratones, ranas e incluso polluelos que robaban de los nidos de otras aves. Pero Primera de Reyes 17 del 5 al 6 dice que los cuervos le darán de comer al profeta pan y carne. Lo que nos lleva a pensar que esto no es propio de estos animalitos. Más pensando que concretamente el pan es un producto que para obtenerlo requiere un proceso de elaboración. Claro está que si Dios así lo dispone, estas aves podrían proveerle al profeta aún de alimentos muchísimos más elaborados todavía. Pero debemos considerar otra alternativa para entender este texto. Es llamativo que Dios usara animales impuros para alimentar a un profeta, porque esto sería contradecir su propia palabra y un profeta de Dios, conocedor de la palabra de Dios, lo tenía claro. Más aún Elías. En Levítico capítulo 11, versículos 3 al 15 y en Deuteronomio capítulo 14, versículos del 11 al 14, dice, y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo según su especie. Para un judío, el mero hecho de que un cuervo, es decir, un animal inmundo, no apto para ser comido, tocara con su pico o con sus patas un alimento como el pan o la carne, hacía imposible que se comiera dicho alimento por considerar que había sido contaminado. En hebreo y arameo existen 6 palabras para cuervos. 4 se refieren a las aves de rapiñas inmundas y son Are, Oreb, Ará y Arad. Otras 2 palabras que se refieren a una tribu de hombres madianitas de tez oscura. Una es Ered o Ereb y se refiere a los llamados ismaelitas Quraysh. Otras palabras que es Arob o Arab, que se refiere a los madianitas mezclados con los ismaelitas. La tribu árabe de Jurhom tenían por sobrenombre los cuervos, y la referencia que nos encontramos es H6150, que es Arob o Arab, bueno, y se refería a ellos por los cuervos por su tez oscura. El sobrenombre servía para diferenciar a los árabes madianitas, mestizos descendientes de los hijos de Madián, que se mezclaron con la descendencia de Ismael,
de los árabes puros y de los mezclados con los árabes del sur de Arabia. Y ahí tenemos las palabras, una para aves y otra referente a estos madianitas mezclados con ismaelitas, Oreb y Arob o Arab. Vemos que son palabras muy parecidas. Y una de las confusiones que pueden llegar a surgir acá es, bueno, porque la palabra habla de cuervos, pero acuérdense que también les decían cuervos a estos hombres. Entonces, ¿quiénes fueron los cuervos? Al menos existen dos interpretaciones. La interpretación número 1. Lo traducido como cuervos en el original dice Ain Resh Bet Yud Mem, que es el equivalente a Arobín, comerciantes árabes y madianitas de tez oscura, Arob o Arob. Esta gente era de cabello crespo y tez oscura. Así lo describe la Enciclopedia de Historia, Antropología y Cultura Religiosa árabe, Ahram. En Cantares, capítulo 5, versículo 11, dice sus cabellos crespos, negros como el cuervo, y ahí está la palabra, otra vez la referencia de Strong. En el texto de Cantares encontramos que asemeja el cabello crespo y negro de una persona con el cuervo, con Oreb, quizás porque la persona se trataba de un Arob o Arobín. Está este grupo de árabes de tez oscura. Los árabes Jurjom o cuervos. Eran una tribu que andaba en grupos grandes de caravanas. Eran comerciantes, traficantes de oro, plata, telas y piedras preciosas. Asaltaban y robaban a los caminantes y luego vendían o intercambiaban sus pertenencias y mercancías. Secretamente pagaban tributos al rey Acab y a Jezabel para no ser molestados por los soldados del rey. A su vez, el rey les proveía de alimentos y de insumos para sus travesías por el desierto y la seguridad de no ser detenidos. Los Jurjom eran llamados cuervos, Arob o Arobim, por su peculiar aspecto. Sus facciones anatómicas eran piel oscura y sus cabellos negros, azabache rizado. Su vestimenta, también oscura, les servía para protegerlos del inclemente sol del desierto. Otras tribus o naciones no encontraron mejor forma de referirse a ellos que llamándolos cuervos, que es la aplicación de la metonimia. Metonimia es una palabra que establece un nombre por semejanza con otra cosa. Sus peculiares características, tanto físicas como por vestimentas, llevó a que pueblos vecinos los bautizaran como cuervos. Además, la probable confusión bíblica viene porque la palabra cuervo, referente al ave de rapiña, se escribe Oreb, mientras que a estos mestizos árabes de piel oscura se los referencia como Arob. Según esta interpretación, era imposible, tanto desde el punto de vista biológico, religioso y bíblico, que Dios utilizara un animal considerado inmundo para alimentar a un profeta de especial comunión. Acuérdense que fue Elías el que dijo en 1 Reyes 17:1, vive Jehová en cuya presencia estoy. Además, es muy probable que estas personas reconocieran en Elías a un hombre de Dios por saber que era injustamente perseguido por un rey corrupto al que ellos mismos corrompían y del cual ellos mismos se servían. Origen de este pueblo. La palabra dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madian, y ahí está, Isbac y Sua. Los madianitas eran los descendientes de Abraham provenientes de la unión con su segunda esposa llamada Setura. Y en Génesis 25:4 la palabra dice, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Setura. Los madianitas más los ismaelitas es lo que se conocen como Arobim, árabes mestizos de tez oscura. Y recordemos que los ismaelitas son los descendientes de la unión entre Abraham y la sierva de Sara, Agar. Los árabes Jurjom o cuervos, acá tenemos una imagen, todavía hoy siguen existiendo. Bien, y nos encontramos con esto, con Primera de Reyes 17, del 4 al 6, cuando miramos la versión israelita nazarena de la Biblia, que es la conocida como BIN. Ya la versión israelita nazarena, miren cómo lo expresa. Dice, Eliyahu, el tisbita, un habitante de Gilad, le dijo a Ahab,
Por vida de Yahweh, el Elohim de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Le llegó la palabra de Yahweh, diciendo, sal de este lugar, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jardén. Esto es del Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los árabes. Fíjense que la versión israelita nazarena ya no dice cuervos, directamente lo traduce como árabes. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los árabes que te sustenten allí. Él procedió a hacer como había ordenado Yahweh, fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jardín, del Jordán. Los árabes, ahí otra vez no nombra cuervos, le traían pan y carne cada mañana, y pan, carne cada tarde, y bebía del arroyo. Esta es la versión israelita nazarena. La palabra anterior tiene cumplimiento por un mandato de Dios a los árabes que figura en Isaías 21 del 13 al 15. En este pasaje bíblico dice así, el pronunciamiento de Arab, en la maleza en Arab pasarán la noche, o caravanas de dedanitas. Lleven agua al encuentro del sediento, ustedes que habitan en la tierra de Temá, saluden con pan al fugitivo. Porque han huido ante las espadas, ante la espada desenvainada, ante el arco empensado, ante la violencia de la guerra. Ahí la palabra dice, el mandato es auxiliar al fugitivo aún cuando éste sea un enemigo. Y fíjense que dice el pronunciamiento de Arab, de los árabes, ¿no? La segunda interpretación con respecto a los cuervos que alimentaron a Elías. Dice, cada pedazo de comida que llegaba a Elías venía por medio del pico de un animal impuro. Elías tuvo que dejar de lado sus ideas de las costumbres sobre lo puro y lo impuro, o él pronto moriría de hambre. A través de esto Dios le enseñó a Elías que enfatizara el espíritu de la ley antes de la letra de la ley. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él dice, bosquejó dos puntos de aplicación de este evento, comparando la comida que los cuervos traían con el alimento espiritual. Primero, él reconoció que Dios puede traer una buena palabra hacia nosotros a través de vasos impuros. Alguien espiritualmente impuro como un cuervo. Segundo, que alguien puede llevar alimento espiritual a otros y aún permanecer impuro. Por eso Spurgeon dice, pero ve también cuán posible es para nosotros el llevar pan y carne a los siervos de Dios y hacer algunas cosas buenas para su iglesia y aún son los cuervos los que lo hacen. Dice Meyer, pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Así como Dios fielmente proveyó del maná para Israel en el desierto, asimismo proveyó por las necesidades de Elías. Y nos cuenta un hermoso relato. Dice así, un niño pequeño con su viuda madre en una noche invernal, habiendo leído del incidente de Elías y los cuervos, mientras estaba sentado en un cuarto sin fuego, le preguntó si podía entreabrir la puerta para que entraran los cuervos de Dios. Él estaba seguro de que estos estaban en camino. El burgomaestre de este pueblo alemán, al pasar, fue atraído por la vista de la puerta abierta y entró preguntando la causa. Cuando supo la razón, él dijo, yo seré ese cuervo de Dios. Y alivió la necesidad de ellos ese día y después. Ambas interpretaciones podrían ser válidas. La primera, que dice que fue la tribu Hurjón quienes proveían a Elías, se acomoda mejor a la lógica humana, aunque tampoco podemos ignorar lo maravilloso de este suceso si es que esta interpretación fuese la verdadera, ya que sería milagroso que alguien perteneciente a la nación árabe sostuviera con alimentos a Elías, un judío que pertenecía a la nación archi-enemiga de los árabes. Y la segunda interpretación, que dice que fueron aves, incluso consideradas impuras, quienes proveyeron a Elías, también es milagroso, puesto que animalitos tan elementales fueron utilizados por Dios para el cuidado de su siervo. Y por otra parte, la aceptación que tuvo que hacer el profeta para recibir provisión, para mantener su vida de insignificantes aves, más aún cuando eran consideradas impuras y más allá de la letra escrita, el profeta tuvo que aceptar que Dios obra en cada cosa
soberanamente. Recordemos, Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bueno, eso es todo lo que tengo de Elías, y después tengo una enseñanza aún más cortita que sigue acá a continuación, y con eso vamos a ir terminando, hermanos. Estos son las caravanas de árabes en el desierto que aún hoy siguen existiendo. Acuérdense que en 1948, cuando se descubren, 47, perdón, cuando se descubren las cuevas de Qumran, quienes los descubrieron fueron estos beduinos del desierto. Bien, ahora vamos a ver otra cosa que me resulta interesante que vamos a tratar de explicarla, que son ascuas de fuego sobre su cabeza, esa expresión que hemos oído cantidad de veces. Esta es muy, muy cortita y ya acá terminamos. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Las personas de cultura occidental en general piensan que esta expresión encierra una especie de revancha. Algunos incluso han llegado, ahí tengo mal, han llegado a pensar que cuando hacemos el bien a nuestros enemigos y éste no se arrepiente, entonces su sufrimiento en el infierno se vería aumentado. El momento que le estoy dando la entrada a la vida. Pero la interpretación más común enseña que nuestro enemigo se avergonzará una vez que nosotros hacemos el bien con él. Digamos, esas dos interpretaciones, ¿no? Y esta última interpretación quizá tenga sustento en la traducción que ofrecen determinadas Biblias de lenguaje simple para principiantes en la palabra. Acuérdense, hermanos, que entre las Biblias, de todas las existentes, podríamos dividirlas en dos grandes grupos. Una de lenguaje simple, que es para un principiante, como puede ser la Dios habla hoy, la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia, la TLA, traducción en lenguaje actual, y algunas otras, ¿no? Que tienen por objeto que las personas entiendan el mensaje, pero sin entrar mucho en el cuidado de las palabras o basándose en las palabras de las copias más antiguas para dar mayor fidelidad al texto. Ellos lo que buscan con estas Biblias de lenguaje sencillo es que las personas, el novato, el principiante, en el estudio bíblico entiendan, pero que no sirven esas Biblias para un estudio profundo de la palabra. Entonces, vemos esto. Dice, por ejemplo, Romanos 12:20, en la Biblia Dios habla hoy, dice, así harás que le arda la cara de vergüenza y el Señor te lo pagará. Por eso es que asocian el acumular ascuas de fuego con la vergüenza que uno pone cuando a un enemigo le hace bien. La otra Biblia, la Kadosh israelita, dice, porque pondrás un montón de carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y Yahweh te recompensará con lo bueno. Otra Biblia más de lenguaje sencillo o simple es la TLA, la traducción en lenguaje actual, que dice, así Dios te premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Sin embargo, ninguna de ellas es correcta, pues se contradice con el ayudar y bendecir a nuestros enemigos. El dicho original, sin embargo, proviene de la manera en que el carbón en brasa es transportado de una casa de familia a otra en las ciudades orientales. Fíjense, entonces, el acumular ascuas de fuego sobre la cabeza se refiere, como dice acá, a la manera en que el carbón en brasa es transportado de una casa de familia a otra en ciudades orientales. Cuando se escribió este pasaje, la gente en Oriente calentaba sus casas y cocinaba con fuego. Pero sucedía a veces que durante la noche el fuego se apagaba y debían ir a buscar carbones encendidos a las casas vecinas para encender nuevamente el fuego y cocinar el desayuno. Estos carbones eran transportados en braseros o en recipientes cerámicos sobre la cabeza. Así pues, el proverbio enseña que si a un enemigo se le apaga el fuego en su casa y viene a la nuestra pidiendo un carbón, debemos ser generosos, porque dice, y acumularás ascuas, dice, no es una, son muchas. Debemos ser generosos y amontonarle muchos carbones encendidos en un brasero para llevar a su casa sobre su cabeza, de manera que podrá volver a su casa a cocinar pan y a calentarse. Esa labor es realmente un placer para quien la lleva a cabo.
porque en medio del frío, del invierno, él se calienta debido a las brasas del carbón que lleva en su cabeza. Acuérdense que es en un recipiente de cerámico, por supuesto, mientras regresa a su casa. Por otra parte, ha cubierto una necesidad y en cierto modo ha menguado la enemistad, porque ha sido bendecido. Y quizá hasta le haga mudar su manera de pensar sobre la enemistad que tenía con esta otra persona. El versículo es una extensión de aquella exhortación que nos dice en Mateo 5:44, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es decir, haciendo el bien, ambas partes son bendecidas. Y si ocurriera que tu enemigo, dado el encono que existe, no reconociera debidamente tu buen acto, Dios mismo te lo pagará. Proverbios capítulo 25, versículos 21, dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. En resumen, a esta expresión lo encontramos, el resumen a esta expresión lo encontramos en Romanos 12:21, el versículo siguiente al que partimos en esta enseñanza, que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, hermanos, hoy, como ven, ha sido cortita, la hice esta porque tenía que meter una enseñanza hoy corta por lunes y que me sirviera como base a la que voy a dar el viernes y el lunes. De esto, si quieren opinar algo, con todo gusto los escucho, quieren preguntar también, y acá hoy terminamos tempranito, ya tenemos todo listo.